Hoy vamos a seguir hablando de pedir, buscar y llamar. La semana pasada hablamos ya un poquito de esto y ahorita voy a recordar algunas de las cosas que hicimos. Déjame leerte dos pasajes de la Escritura que nos pueden ayudar a ponernos en contexto todavía de este pedir, buscar y llamar. Voy a leer Éxodo capítulo 3. Del 4 al 10. ¿Sí es ese, verdad, Dani? Éxodo 3 del 4 al 10. Está hablando la Biblia cuando Dios le hizo el llamamiento a Moisés. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver a la zarza que estaba ardiendo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu pueblo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El pueblo pidiendo, el pueblo buscando, el pueblo llamando a Dios, y Dios escucha, Dios se deja encontrar, Dios responde. Lucas capítulo 18, de los versículos del 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El hombre hablando, pidiendo, buscando, llamando, y Jesús respondiendo. Y eso no ha cambiado hasta hoy. La lectura que teníamos siempre, o que expusimos, el mandamiento de Jesús, del cual estamos hablando, viene en Mateo capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Señor, ahora te clamamos, Señor, y te suplicamos que seas tú quien hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a través de tu palabra. Usa, Señor, mi voz para que tú hables
y ministres nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada iniciamos con este tema, este mandamiento de Jesús, pedir, buscar y llamar. Y nos quedamos básicamente en el primero, en el pedir, porque estábamos tratando de ahondar un poco en qué significaba todo esto. Y estuvimos hablando de algunas de las cosas que necesitamos entender y saber para que esta petición sea eficaz, para que la petición de Dios sea, nuestra petición hacia Dios sea eficaz. Es decir, no podemos venir solamente delante de Dios a pedirle si no hacemos algunas cosas nosotros. Esto no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es gratuita. Él nos la da porque Él es gracioso, porque a Él nos ama de esa manera y no nos exige nada. No podemos hacer nada como quiera para salvarnos. Somos incapaces de hacer algo para salvarnos. Así es que la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios. Pero ya que tenemos esa salvación que nos ha dado, ya que creemos que Él nos ha bendecido con esa salvación y empezamos a tener una relación con Él y venimos a Él delante de su presencia para pedirle que nos ayude en el mundo que todavía estamos viviendo, en la vida que estamos desarrollando, no podemos esperar que Él nos responda si no estamos demostrando nuestra fe con acciones. Algunas de las cosas que hablamos la semana pasada y algunas de las cosas que tenemos que hacer para poder hacer efectiva esta fe es que cuando venimos a pedirle a Dios, tenemos que demostrar una rendición incondicional. Por eso algunos dicen, cuando estás delante de Dios tienes que postrarte. Porque el postrarte, el ponerte de rodillas, y no solo de rodillas, sino con tu frente en el suelo y con tus manos en el suelo, es la posición más vulnerable que una persona puede tener. Cuando los policías quieren atrapar a un ladrón, lo que hacen es que lo acuestan, lo postran en el suelo, porque es lo más seguro para ellos de que estando con la cara hacia abajo y con las manos hacia abajo, él no va a poder atacarlos. Así es que cuando venimos delante de Dios y nos postramos, decirle, Señor, no puedo hacer absolutamente nada. Es rendirnos incondicionalmente. Pero claro, eso es, en esta oración, en este acercamiento con Él, es algo espiritual. A veces estamos orando y sentados, o a veces estamos orando y hincados. No tiene nada de malo si no podemos postrarnos por alguna razón, pero nuestra actitud debería ser como si estuviéramos incondicionalmente rendidos a Él. La segunda cosa que hablamos es que no sabemos, no merecedores de su gracia. No merezco que tú me escuches. No merezco que tú me veas. No merezco que tú me atiendas. Sin embargo, creo en tu gran misericordia. Que es, no me vas a dar lo que merezco. No merezco que me des más, pero sé que no me vas a dar lo que merezco, que es la condenación. Venimos con esa actitud delante de Él. Confiamos en su poder, la número 3. Venimos rendidos delante de Él porque confiamos que Él puede hacer cualquier cosa. Cuando estamos orando deberíamos tener la Biblia cerquita, abierta, y cuando oramos confiando en su poder, el Espíritu Santo nos ayuda y nos recuerda, la palabra nos puede ayudar a recordar, mira cómo Dios sacó del horno de fuego a Daniel, a los amigos de Daniel, mira cómo Dios abrió el mar para que el pueblo pasara, mira cómo Dios liberó al pueblo de Egipto, mira cómo Dios rescató al pueblo de las guerras, mira cómo Dios resucitó muertos, mira cómo Dios hizo grandes milagros sobrenaturales y hoy los puede hacer todavía. Cuando venimos delante de Él tenemos que confiar en su poder que está obrando sobre nosotros. Número 4, debemos pedir a la persona correcta. Debemos saber que estamos pidiéndole al Dios que está centrado en su trono, al Dios único y verdadero. Tenemos que hacerlo a través de la persona correcta, aquel que solamente puede abogar por nosotros, a Jesús. Y tenemos que hacerlo dirigidos por la persona correcta. El apóstol Pablo decía, en realidad no sabemos cómo orar. Y si tú analizas tus oraciones, ya lo hemos mencionado muchas veces, nos vamos a dar cuenta que somos muy egoístas. Queremos para nosotros. Por eso tenemos que decirse, Espíritu Santo, ayúdame, dirígeme en mi oración para orar lo que tengo que orar. Dame el discernimiento para saber
¿Qué tengo que decir para entender que Dios ya conoce mi necesidad, que no tengo que repetírsela? Se la pongo como una ofrenda y solamente lo debo hacer así, no estársela machacando y machacando y machacando. Él mejor que yo la conoce. Y en realidad dirigir nuestra oración para exaltarlo a Él, para darle gloria a Él, para interceder por otros, pero no ver por mí, por mi egocentrismo. Si pedimos a Dios de acuerdo a estos requerimientos, la respuesta a nuestras oraciones está garantizada. Lo voy a repetir, si le pedimos a Dios, si venimos delante de Él a pedirle, cumpliendo estos requerimientos, la respuesta de tu oración está garantizada. Pero tenemos que estar conscientes de que la oración de Dios puede ser un no a lo que tú quieres que sea un sí. O un espérate tantito más. O un sí. O sea, no podemos acercarnos sabiendo que está garantizada la oración, la respuesta a mi oración y es la respuesta que yo quiero. No. Él te va a contestar porque lo estás haciendo de la manera correcta, pero Él te va a dar su respuesta. Y tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que estar atentos de eso. Una cosa más. Antes de pedirle a Dios, va junto con todo esto, pero no solamente en el momento de orar. Antes de pedirle a Dios, debemos estar actuando de acuerdo a sus mandamientos. Debemos estar demostrando que creemos en Él con nuestras acciones. La semana pasada leímos el pasaje de Pedro, donde la Escritura le dice sobre todo a los varones, aunque puede ser aplicado para las mujeres, pero le dice, para que tus oraciones no tengan estorbo, primero trata bien a tu mujer. Trátala como a una coheredera del reino. Si tú no estás tratando a tu mujer de esa manera, no vengas a pedirme. Tus oraciones no pasan del techo. A veces decíamos, los hombres venimos y oramos a Dios para que cambie algo en nuestras esposas y Dios me dice, primero trátala como debes tratarla y después ven y pídeme. Mira lo que escribió también en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 3. Un ejemplo de cómo Dios obra. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono, un jovencito, 16 años, y reinó en Jerusalén 52 años. Dios le dio un largo reinado. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Mientras él seguía fiel a Dios, Dios escuchaba su oración y lo prosperaba. Así es que con este pedir, buscar y llamar que estamos hablando, tenemos que tener en claro, no podemos solamente venir a pedirle a Dios algo, esperando que Él nos lo va a dar. Si vas a venir a pedirle algo a Dios, tienes que voltear a ver tu día, tu vida y decir, ¿mi vida va de acuerdo con lo que Dios dice? ¿Mi vida va de acuerdo con la palabra de Él? Si no, primero tengo que corregir antes de venir a pedirle algo. Si no, seríamos unos hipócritas. Vamos a hablar ahora un poquito del buscar y te voy a dar también algunas cosas interesantes sobre el buscar. Algunas características que complementan lo que ya dijimos del pedir, son parecidas, pero ahondan un poquito más que cuando venimos a buscar a Dios, cómo tenemos que hacerlo. Primero, pareciera redundante, pero primero tenemos que buscar a Dios. ¿A qué me refiero con tenemos que buscar a Dios? El énfasis es en buscar a la persona de Dios. No es bueno, pues voy a orar a Dios, voy a buscar a Dios, que está en todas partes. El énfasis de buscar a Dios es hacerte la conciencia de que vienes a enfrentarte con su persona. Cuando vas a buscar a Dios y tú vas a orar a Dios, le dices, bueno, voy a orar a Dios para que me responda esta petición que tengo. Y lo que estás pensando es, voy a orar a Dios para obtener esto. Ese no es el sentido. El sentido es, voy a orar a Dios para encontrarme con Él.
¿Me estoy explicando? Es como cuando buscas a tu papá para que te dé dinero y llegas con él y le hablas bonito porque ya sabes que en cualquier momento que veas la oportunidad vas a soltar el anzuelo para ver si saca la cartera para darte. Y cuando papá se da cuenta de eso, se siente triste y te dice, yo pensé que venías a verme a mí, no que venías a pedirme dinero. Esa es la misma idea. Cuando buscamos a Dios no es para pedirle, es para buscarlo a Él, es para estar con Él. Cuando venimos a buscar a Dios, nuestra primera intención debe ser estar con Él. Mira lo que dice el Salmo 105. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Es verlo, es estar con Él, no solamente es recibir de Él. Entonces, si vas a orar a Dios y te vas a encerrar en tu cuarto, por más urgente que sea tu oración, porque el enfermito se está muriendo o porque el acreedor ya te está tocando la puerta, no vayas a buscar a Dios solamente para pedirle. Ve porque vas a estar con Él. Número 2, búscalo de todo corazón. Estas van unidas. No vengas solamente a sacar provecho. Tienes que hacerlo sinceramente. Papá, vengo a estar contigo y vengo a disfrutar de tu presencia. En algún momento, porque Él lo sabe, papá siempre te va a preguntar, oye, mi hijo, ¿qué necesitas? Y ahí le vas a poder decir. Pero tienes que venir a querer estar con Él. Jeremías 29:12, lo leímos la semana pasada. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver. Dios promete, tú búscame con todo tu corazón y ahí voy a estar yo. Yo te voy a responder. Número 3, búscalo cada día. Dios pudo habernos diseñado, si Él hubiera querido, pudo habernos diseñado para comer una vez a la semana y con eso estar saciados, como algunos animales que comen y no vuelven a comer hasta un mes después tal vez. Dios pudo habernos diseñado para comer una vez al mes. Sin embargo, nos diseñó para comer cada día, para alimentarnos cada día. Es una necesidad de ingerir esos alimentos cada día. Por eso nos enseñó a orar, danos nuestro diario pan, cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Sin embargo, pareciera que nosotros cambiamos un poquito las cosas, porque aunque tenemos la necesidad de comer cada día, oramos, Señor, danos mensualmente nuestro pago mensual. Es decir, le ponemos más atención a aquello con lo cual compramos el alimento sin darnos cuenta que tenemos ese dinero para comprar el alimento porque el Señor es el que nos lo da. Lo que Jesús nos hace cuando está invitándonos a orar, danos nuestro diario pan, es a que estemos conscientes de que tenemos que tener una relación diaria con Él, aún en nuestras necesidades físicas, nuestra necesidad con Él, y no poner nuestros ojos en otras cosas que Él provee para que nos suplan esas cosas diarias. ¿Me estoy explicando con eso? Espero no estarles haciendo un trabalenguas. La idea es poder tener conciencia de que tenemos que venir con Él todos los días y no poner cosas de que, bueno, ya el domingo fue a la iglesia, ahora no busco a Dios hasta el próximo domingo cuando vuelva a ir a la iglesia. Porque ya con eso fue suficiente para que Él me surta toda la semana. Lo que Él quiere es que todos los días estemos con Él, con Él, con Él. Por eso es importante buscar a Dios en persona y hacerlo de todo corazón. Cuando tú lo haces de esa manera, tienes la necesidad de estar con Él y de buscarlo. Buscarlo temprano, número 4. El salmista escribe en el Salmo 63, Dios mío, de madrugada te buscaré. Y qué bueno que lo podamos hacer antes de que salga el sol. Es una experiencia y una actividad muy, muy bonita. Pero no solamente se refiere a que lo hagas antes de que salga el sol. Buscarlo temprano implica
estar pronto a buscarlo, estar siempre listo para buscarlo. Cuando Dios les daba el maná al pueblo, lo primero que tenían que hacer el pueblo cuando salía de sus tiendas en la mañanita, antes de que saliera el sol, era recoger el maná. Porque si el sol salía, derretía el maná. Y si no habías recogido tu porción, ya no comías hasta el otro día. Así es que lo primero que tenía que hacer el pueblo de Israel era ir a buscar lo que Dios había dado. Para nosotros eso es como un ejemplo. Lo primero que tienes que hacer en tu día es buscar a Dios. Antes de que el sol se ponga y empiecen las distracciones y las actividades, lo primero que tienes que hacer, si te levantas a las 5 de la mañana o te levantas a las 11 de la mañana, lo primero que tienes que hacer es buscarlo a Él, es buscarlo temprano en tu día, acercarte temprano a Él. Número 5, buscarlo con perdón. ¿A qué se refiere esto? Jesús dejó muy claro en el Padre Nuestro que no perdonará nuestros pecados si no estamos nosotros dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. Mateo capítulo 9, creo que ahí viene, o Lucas capítulo 6, no es cierto, Lucas no, en Mateo, donde viene el Padre Nuestro, se me fue la cita, pero dice, si tú no perdonas a quienes te ofendieron, no esperes que Dios te va a perdonar a ti. Así es que si venimos a buscar a Dios para pedirle algunas cosas, para buscar que nos supla algunas necesidades, otra vez tenemos que buscar primero para atrás y esperar que no tengamos a nadie al que le debamos perdón. Si queremos recibir algo de Dios, lo primero que tenemos que estar dispuestos a dar lo que Dios nos ha dado. Y lo primero que Dios nos dio fue perdón. Porque sin su perdón no podríamos estar en su presencia. Así es que antes de pedirle a Dios, checa que tu corazón esté dispuesto a perdonar, porque seguramente, y el Espíritu lo hace, cuando vengas delante de Él a pedirle y estés mencionando tu petición, el Espíritu Santo te va a recordar o te va a traer a tu mente algún nombre de alguna persona o alguna imagen de una persona a la que tú tienes que primero perdonar. Y solamente lo hace para decirte, ¿quieres que yo te dé eso? Tú tienes que actuar primero de la manera correcta con esta persona. No importa si esa persona te perdonó o no. Si tienes que pedirle perdón o si tienes que perdonarla. No importa si te pidió perdón o no. Tú da lo que tú tienes que dar. Y entonces el Señor te va a escuchar. Y número 6, búscalo con generosidad. El camino de Dios para que nosotros podamos recibir primero, como lo decía ahorita, siempre es dar. Es dar. Lo que Él hizo primero antes de recibirnos fue darse. Él se dio primero y después nos recibió. Lucas capítulo 6, versículo 38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Fíjate la relación entre el versículo 38 y la última parte. Está hablando de que si tú das a otros, si tú eres misericordioso con otros, el Señor te va a dar a ti también. Pero ¿cómo lo compara? Con la medida con que midas, tú también serás medido. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar a la persona y siempre primero lo vas a medir. ¿Merece o no merece que le dé? ¿Es digno o no es digno de que se lo dé? Y la respuesta que tú te des a eso, tú le vas a dar. O tal vez digas, no le doy porque no se lo merece. De la misma manera en la que tú mides, serás medido. Por eso, antes de eso te pone, primero sé generoso. Así es que si vas a buscar a Dios, si lo vas a hacer de todo tu corazón, si lo vas a hacer todos los días, si lo vas a hacer lo más temprano, tu primera actividad en el día, si lo vas a hacer con una actitud de perdonar a otros así como Él te perdonó, también tienes que hacerlo con esa generosidad, con ese perdón generoso, con esa abundancia generosa. Si hablamos un poquito muy rápido del llamar. Llamar es otra manera de pedir y es otra manera de buscar. Y algunas características del llamar es la persistencia. En la Biblia hay varios ejemplos de personas que estuvieron persistentes hablándole a Dios. Por ejemplo, hay una
este hombre que leímos ahorita, que le decían, cállate, cállate, él persistió hasta que Jesús lo escuchó. Existe la otra de una viuda que llegó con el rey y que le decía, hazme justicia, y todos los días decía, hazme justicia. ¿Y qué dice el rey? Mira, le voy a hacer justicia nada más para quitármela de encima, porque aunque no soy temeroso de Dios, no me vaya a enojar y la vaya a matar. Mejor le voy a hacer justicia. Y lo que la parábola dice es que si este Dios, siendo malo, escuchó también lo que esta mujer le decía por su persistencia, ¿cómo Dios no te va a escuchar? Hay otro ejemplo que vemos en la Biblia de un amigo que llega a pedirle pan a otro amigo porque llegó visitas. Dice, y a medianoche le toca para pedirle pan, y dice, el amigo no se va a levantar a darle pan porque sea su amigo, se va a levantar por la persistencia. Es decir, Dios nos exhorta y nos dice, mantente firme, mantente constante, porque Él tiene su tiempo para respondernos. Pero esa persistencia demuestra fe, no es terquedad. Es muy diferente ser terco a ser persistente. En algunas cosas tenemos que ser persistentes, pero tenemos que ser cuidadosos de no ser tercos. Lucas 18:7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responder? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Él nos pide que seamos persistentes, pero Él promete que Él va a ser pronto para responder. Lo único es que tenemos que aprender sus tiempos. Tenemos que estar de acuerdo a sus tiempos. No siempre el tiempo de Dios es nuestro tiempo. Y número 2, si vamos a estar persistiendo, tenemos que hacerlo con respeto. Tenemos que aprender a respetar los tiempos de Dios. Las puertas, cuando alguien dice, el que llama se le abrirá, pues creo que lo primero que te imaginas es una puerta. Las puertas fueron diseñadas para privacidad del que está adentro. Las puertas fueron diseñadas para protección del que se resguarda detrás de la puerta, para mantener afuera a las personas que no son deseables, que no son gratas. También las puertas muestran autoridad del que tiene la llave para poder abrir esa puerta. No cualquiera puede hacerlo. Así es que una falta de respeto es abrir la puerta sin que te abran la puerta. Meterte sin que seas invitado a entrar. Este respeto implica que todo lo que ya hemos hablado, estar conscientes con quién estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo, a quién estamos buscando. Él dice, yo te recibo, yo vengo, pero nosotros cuando llamamos tenemos que dejar que Él sea el que nos invite a que vengamos con Él. Como este mandamiento de pide, busca y llama refleja a Jesús. En la Biblia podemos ver que cuando el pueblo de Israel le pedía a Dios, aun cuando el pueblo de Israel había cometido pecado y se había alejado de Dios, Dios en su misericordia lo escuchaba, Dios en su misericordia respondía. Cuando el pueblo, lo mencioné ahorita, cuando el pueblo de Israel tuvo hambre en el desierto, Dios les dio el maná. Cuando el pueblo de Israel tenía sed, Dios les dio agua. Esas cosas que el pueblo estaba experimentando y que él pedía y que Dios respondía, eran un reflejo de Jesús. Nosotros tenemos que aprender a ver cuando Dios nos responde, cómo es Jesús el que nos está respondiendo. Mira, cuando hablamos del maná y hablamos del agua, Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Todo eso lo dijo Jesús para hacer referencia a esto. Este es el pan que descendió del cielo, o sea, mi carne, yo soy el que descendí del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
Aunque los israelitas no lo sabían, cuando Dios les estaba dando el maná que descendía del cielo, era un reflejo de cómo Cristo iba a descender del cielo para ofrecerse por nosotros, y que hoy nosotros pudiéramos celebrar la comunión comiendo ese pan diciendo: estamos comiendo de ti, Jesús, porque es tu cuerpo que nos das para darnos vida. Cuando hablamos de tengo sed, Juan 14:13, respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, la mujer samaritana, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando los israelitas estaban en el desierto y tenían sed, Dios les dio agua de la roca. Esa roca es Jesús. Esa agua es el Espíritu. Dios les estaba dando ciertos chispazos de ese Mesías que iba a venir. Hoy nosotros lo podemos entender, ellos no podían entenderlo. Cuando Dios responde tus oraciones, seguramente tú puedes encontrar ahí a Jesús. Primera de Corintios 10, 1-4, Pablo escribió: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Es decir, el pueblo de Israel aún no lo sabía, pero estaban siendo alimentados por Cristo y estaban saciando su sed por Cristo. Cada vez que hoy tú puedes comer tu alimento, tomar tu refresco, estás siendo alimentado por Cristo. Y cada vez que el Señor responde a una oración tuya, cualquiera que ésta sea, puedes estar seguro de que es Él el que te está respondiendo. Jesús cumplió este mandamiento. Él pidió, Él buscó y Él llamó. Jesús le pidió al Padre que todos aquellos que le había dado no se perdiera ninguno. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús se dirigió al Padre para pedirle algo especial: guárdalos a ellos. En esta oración, esta oración que Jesús hacía era un cumplimiento del Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús sabía que Dios le había prometido desde miles de años antes: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Porque aunque David está escribiendo ese salmo, estaba haciendo referencia a Jesús. Dios diciéndole a Jesús: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Jesús ya en la tierra se acogió de esa promesa diciéndole: papá, tú dijiste esto, así es que yo te pido por ellos. No te pido por el mundo, te pido por los que me diste, que son las naciones, el pueblo de Dios. Jesús también buscó y estableció su misión cuando él declaró: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No tanto buscó a Dios, él tenía una relación íntima y personal con Dios, pero él vino a buscar lo que Dios le había encomendado. Y por último, Jesús también llama a cada persona. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús lo experimentó y nos lo dejó servida en charola de plata. Lo único que tenemos que hacer ahora nosotros es aprender a pedirle, a buscarlo, a llamarlo, con todo lo que hemos estado hablando, porque Él está ahí. Si hoy tú tienes una petición especial, si tienes una necesidad especial, si hoy solamente tú quieres venir a glorificarlo y exaltarlo y tener una relación íntima con Dios, si hoy tú quieres disfrutar de la presencia de Dios en tu vida, pídele, búscalo, llámalo, y Él te va a dar, lo vas a encontrar y te va a abrir la puerta para que estés con Él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de tener esa libertad
de acercarnos a ti y de exponerte nuestra necesidad. Gracias por la libertad de poder acercarnos a ti sabiendo que te vamos a encontrar, que no vamos a estar buscando desesperadamente en el aire sin encontrar a nadie, sino tú te dejas ser hallado. Gracias, Señor, porque cuando nosotros tocamos la puerta, tú abres esa puerta. Muchas gracias, Señor. Reconocemos, Señor, que tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a pedirte. Tenemos que aprender, Señor, a acercarnos a ti. Así es que hoy te suplicamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ven tú y siéntate en el trono de nuestro corazón. Y domina nuestros pensamientos, domina nuestros sentimientos, domina nuestros deseos, nuestros anhelos. Haz nuestro corazón como tu corazón. Haz nuestra mente como tu mente. Y cuando te pidamos, cuando te busquemos o cuando te llamemos, que lo podamos hacer, Señor, con completa confianza de que tú nos vas a dar. Nos vas a dejar verte, encontrarte, nos vas a abrir esa puerta, Señor. Y vas a responder a nuestra oración. Así es que lo único que nos queda decirte hoy, Señor, es que tú recibas toda la honra y la gloria. Que tú recibas nuestra exaltación. Que nuestra boca, Señor, te proclame como nuestro Rey, nuestro único Rey. Aquí estamos, Señor. Ven y sé tú, Señor, nuestro único Dios.